Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo me llamo Ruth Saray Guadalupe Balanzar. Soy alumna del primer grado de preparatoria del Colegio Almirante Reginald Carey Brayton. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las decisiones autónomas y heterónomas. Vamos a hablar de un punto que son las manifestaciones destructivas durante la juventud, que abarca la sexualidad responsable, enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias y deserción escolar. Entonces, primero que nada, empecemos por definir qué es una decisión. Una decisión es una determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Tomar una decisión es encontrar las opciones y conductas adecuadas para resolver una situación problemática, ya sea de índole personal, familiar o comunitaria. Ahora pasemos a las decisiones autónomas. ¿Qué son? Las características de las decisiones autónomas. La primera es que existe conciencia de la propia capacidad para juzgar. Desde pequeños comenzamos el largo proceso de formación de nuestra conciencia, la cual puede definirse como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. A medida que crecemos, nuestra conciencia llega a tener su propia autonomía, convertida en la capacidad para juzgar, es decir, formarse una opinión sobre nuestras conductas y las de los demás integrantes de la sociedad. También existen los criterios que justifican las acciones y decisiones personales. Nuestra propia naturaleza humana nos impulsa a realizar acciones y a tomar decisiones para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Pero, ¿qué criterios sustentan o justifican nuestras acciones y decisiones personales? Estos criterios provienen de nuestros valores, de la imitación de los adultos, de la influencia de los amigos y compañeros, de intereses especiales, del temor a ser castigados, de la intención de agradar a otra persona, etc. Como puedes advertir, no todos los criterios justifican las acciones y decisiones tomadas. Algunas solamente los explican pero no los justifican. Tomar decisiones de modo autónomo y responsable es medir los pros y contras de distintas alternativas posibles en un escenario y aceptar las consecuencias de la elección. Generalmente existen intereses contrarios a los que cada persona desea, lo que propicia que dude de lo que le conviene en términos de salud y bienestar familiar y comunitario. Esto también puede llegar a ser una presión externa. El desarrollo de la autonomía, tanto la asociada a las decisiones como al resto de los ámbitos de la vida, comienza a desarrollarse durante la infancia. Los niños más pequeños no tienen ninguna y la van adquiriendo conforme están creciendo. Una etapa decisiva en la formación de la autonomía es la adolescencia. Los jóvenes empiezan a tomar sus propias decisiones, aunque muchas veces esa autonomía no es tan real como ellos piensan. Así, por las propias características de ese rasgo de edad, muchas decisiones provienen de su deseo de formar su personalidad frente a los pares, mientras que otras están fuertemente influidas por la dinámica de sus grupos sociales. Algunos ejemplos de las decisiones autónomas es al elegir qué religión queremos profesar sin prestar atención a las creencias familiares o a la tradición de su lugar de nacimiento. También puede ser empezar o seguir con la pareja que libremente se ha elegido a pesar de la oposición familiar o social. ¿Cómo influyen en nuestra vida estas decisiones? La toma de decisiones acompaña al ser humano desde los primeros años de vida hasta el final de la misma, y la llevamos a cabo desde las acciones más cotidianas hasta las propuestas más elaboradas y meditadas, cuando nos enfrentamos a las distintas opciones que nos ofrece el día a día de nuestras vidas. La autonomía es uno de los 4 principios bioéticos y nos habla de la toma de decisiones. Se trata de la capacidad que tiene cada individuo de ponerse normas a sí mismo, de marcar las reglas con las que elegir su destino. Es la capacidad de tomar sus propias decisiones sin coacción alguna. Cuando hay que tomar una decisión, se debe valorar las posibles consecuencias que se pueden derivar de ella. Con la toma autónoma de decisiones, la persona aprende a pensar por sí misma, a ser crítica y a analizar la realidad de forma racional. Como una conclusión de las decisiones autónomas, tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no solo eso, también significa ser capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando. Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos que debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición.
Dicho de otro modo, somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral. Precisamente cuando hacemos esto, nos fijamos en la conexión causal entre las acciones y los efectos que producen. La conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad solo cuando somos libres en el sentido positivo de la palabra, es decir, cuando somos autónomos o conscientes. Nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones y podemos ser responsables. Pasemos a las decisiones heterónomas. ¿Qué son? Decisiones heterónomas son aquellas en las que hay una obligación moral, es algo impuesto al hombre y extremo a su bondad. Las decisiones heterónomas son las que una persona toma por factores externos a su voluntad, a diferencia de las decisiones autónomas en las que el individuo se guía tan solo por su moral. Las heterónomas pueden estar basadas en aspectos como la ley, la presión social o las creencias religiosas. Según la filosofía, al estar impuestas desde el exterior, estas decisiones no son tomadas con libertad. Esto se aplica incluso a aspectos como la forma de vestir, ya que aunque se piense que se elige la ropa libremente, en muchas ocasiones el gusto individual queda marcado por las modas o por las costumbres sociales. La importancia de estas decisiones, el creador del concepto de heteronomía fue el filósofo Immanuel Kant, quien afirmaba que los individuos pierden su independencia y libertad cuando siguen las normas sociales. Sin embargo, muchos autores consideran que este tipo de decisiones son parte fundamental de la vida en sociedad. ¿Cómo influyen las decisiones? Estas decisiones no autónomas están presentes en todos los aspectos y partes de la vida. Así obedecer a un médico, estudiar lo que desean los padres u obedecer la ley, sin importar si se está de acuerdo con la norma o no, son claros ejemplos de heteronomía. La característica de las decisiones heterónomas es que en el ámbito de la filosofía ética se contrapone con el término autonomía. La principal diferencia es el origen de las normas y reglas éticas que siguen los diferentes individuos. Así, mientras que las decisiones autónomas son tomadas por la propia persona, las decisiones heterónomas vienen determinadas por las imposiciones de otros. En este último caso, los individuos aceptan las reglas impuestas con el fin de adaptarse a la sociedad en la que viven. Esto implica que tengan que actuar en ocasiones en contra de su propia voluntad. Ser autónomo es carecer de seguridad, identidad. La heteronomía te lleva a ser manipulado por cualquiera y hace que nadie vea en ti una figura de confianza. La diferencia entre las decisiones autónomas y heterónomas es que tienen que ver con el lugar de origen de las normas que rigen al individuo según el caso. Cuando las normas provienen del individuo mismo, se dice que es un individuo autónomo, pero cuando no provienen de él, sino de los demás, entonces hablamos de un individuo heterónomo. Pasemos a las manifestaciones destructivas durante la juventud. ¿Qué son? Al hablar de manifestaciones destructivas durante la juventud, se hace referencia a la aproximación y o ejecución de conductas de riesgo, comprendidas como todas aquellas acciones voluntarias o involuntarias que ponen en peligro la integridad física y psíquica del adolescente y su entorno. En muchos sentidos, la juventud ha sido objeto de estudio, sea por la intensa y fugaz que pareciera ser o por lo conflictiva que termina siendo. ¿Cómo intervienen las decisiones autónomas y heterónomas? En esta etapa de la vida pueden ocurrir situaciones, vivencias de experiencia y toma de decisiones que seguramente pudiesen determinar lo que ocurrirá después. Esto depende de la forma en que se asuma y se resuelven los conflictos, en los que se puede caer como parte de la demanda de aprendizaje y desarrollo de la etapa evolutiva. El forjamiento de la autonomía en esta etapa de la adolescencia es muy importante, ya que como hemos dicho puede determinar nuestro futuro o lo que pasará después. Tenemos que llevar a cabo la toma de decisiones autónomas ante las heterónomas. ¿Y qué quiero decir con esto? Una heteronomía mal empleada puede llegar a afectar al individuo de manera tanto física como emocional en muchísimos aspectos. Debemos saber identificar qué está bien, qué es lo mejor para mí, qué necesito en mi vida y qué no. De esta manera, las decisiones heterónomas que pueden llegar a afectarnos no lo harán, ya que en ese momento nuestra autonomía actuará de manera que nuestra integridad y a nuestra persona en general le sea más fácil tomar una decisión para nuestro bienestar. Ahora vamos con la manifestación de la sexualidad responsable, pero para ello quiero hablar primero sobre las conductas sexuales de riesgo.
Estas conductas pueden generarse como consecuencia de situaciones de confusión o aparente voluntariedad que llevan al adolescente a sostener relaciones sin protección. Esto les hace estar expuestos a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Además, puede poner en peligro su integridad física al participar en relaciones grupales, pues suelen estar asociadas al uso y abuso de drogas. Dichas conductas pueden generar escenarios en los que el adolescente se enfrente a un aborto o a un embarazo no deseado. Entonces, para llevar una sexualidad responsable, primero definamos lo que es. La sexualidad responsable es impredecible referirse en primer término a una educación sexual adecuada y efectiva. Una buena definición de la educación sexual es que es la enseñanza tendiente a desarrollar la comprensión de los aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales, económicos y psicológicos de las relaciones humanas en la medida en que afecten a las relaciones entre hombre y mujer. Ejercer una sexualidad sana y responsable es trabajo de cada hombre y mujer, pero ¿cómo se logra? Todo comienza en los primeros acercamientos con la sexualidad que se dan en las orientaciones escolares. Sin embargo, la familia juega un papel determinante para informar sobre este tema. Las recomendaciones para una sexualidad responsable, primero es que debemos saber que la sexualidad es una dimensión natural y sana de la vida. Los niños deberían obtener su educación sexual primaria en la familia. Las relaciones sexuales nunca deben ser coercivas o explotadoras. Todas las decisiones sexuales tienen consecuencias. Los jóvenes necesitan desarrollar sus propios valores sobre la sexualidad para volverse adultos. Involucrarse de manera prematura en conductas sexuales implica riesgos. Los jóvenes que tienen relaciones sexuales deberían tener acceso a información sobre servicios de salud y prevención del embarazo y las ITS-VIH. Las características de la sexualidad responsable es que, primero que nada, debemos hablar con naturalidad de ese tema. No debe ser un tabú y tampoco debe tratarse como algo impropio. Haz preguntas, acércate al médico de tu escuela, psicólogo o a tus papás para aclarar cualquier duda. No debe ocasionarte problema alguno. Debemos disfrutar de nuestra sexualidad libremente, experimenta y vive situaciones sexuales siempre y cuando sean lícitas. Es tu derecho, pero recuerda que no debes permitir que nadie te presione, afecte tus emociones e ignore cualquiera de tus decisiones. Debemos cuidar nuestra salud una vez que comenzamos una vida sexual. Es muy importante visitar a un médico, realizarte chequeos, análisis u otros estudios para checar tu salud. Y por último, debemos conocer métodos anticonceptivos. Actualmente existen diversas opciones para protegerse de las ITS y embarazos no deseados. Exigir el uso de un método anticonceptivo es nuestro derecho. Las ventajas de tener una sexualidad responsable es que podemos conocer nuestro cuerpo, saber qué nos gusta y qué no, poder decidir qué hacer, cuándo y con quién, elegir un método anticonceptivo, decidir si deseamos tener hijos o no, aprender a decir no, elegir correctamente a la persona con quien queremos estar y evitar infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo concebimos una sexualidad responsable? Asegúrate de conocer todo sobre tu sexualidad. Tener la información necesaria y correcta beneficiará tu vida sexual. Acércate a tus papás, hermana o hermano mayor, médico, libros u otras fuentes confiables para obtener la información que necesitas. La madurez no significa comenzar una vida sexual, es saber cómo disfrutarla, cuidarte y evitar riesgos que puedan traerte consecuencias. Infórmate y cuídate. Ahora hablemos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral o anal, pero a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a que algunas ETS como el herpes y el VPH se transmiten por contacto de piel a piel. ¿Cómo se contagian? Las enfermedades de transmisión sexual pueden estar causadas por distintos tipos de agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos. Este tipo de enfermedades se transmiten por contacto con los fluidos corporales de una persona infectada, como el semen, el flujo vaginal o la sangre. Por tanto, una ETS se contagia principalmente a través de las relaciones sexuales sin protección, ya sea por vía oral, vaginal o anal. Además de esta forma de transmisión, las ETS también pueden
contagiarse por el uso compartido tanto de juguetes sexuales como de jeringuillas u algunos otros materiales sanitarios. Las enfermedades más comunes son la clamidia, gonorrea, herpes genital, VIH, virus del papiloma humano, sífilis, vaginosis bacteriana, tricomoniasis, hepatitis viral. Es importante que intentemos prevenir el contagio de una ETS porque los efectos de este tipo de afecciones pueden volverse bastante graves. Estas son algunas de las consecuencias de las infecciones de transmisión sexual. La número 1 es que hay mayor riesgo de contraer VIH. La número 2 que hay infertilidad y embarazo ectópico. La número 3 es que existe posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino. Y la última es que hay complicaciones en el embarazo. ¿Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? El uso correcto de condones de látex reduce en gran medida, pero no elimina por completo, el riesgo de contraer o contagiar una ETS. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones de poliuretano. La forma más confiable de evitar una infección es no tener sexo anal, vaginal o oral, o sea, la abstención, pero como sabemos no puede ser una opción ya que impide nuestro derecho a la libre sexualidad. Entonces el método más fiable es el preservativo ya que puede ayudar a reducir considerablemente la probabilidad de contagio. Cuenta con una efectividad contra las enfermedades de transmisión sexual de entre el 80 y el 90%, además de que evita embarazos no deseados. También existen vacunas para prevenir el VPH y la hepatitis B. Hablemos sobre el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es el consumo continuo de alcohol, drogas ilícitas o el uso indebido de medicamentos recetados o de venta libre con consecuencias negativas. ¿Cómo afectan? Puede traerte problemas en el trabajo, el colegio, el hogar o en las relaciones interpersonales. También puede traerte problemas legales, problemas de salud, riesgos físicos que vienen con el consumo de drogas en situaciones peligrosas. Las sustancias que más se consumen es el alcohol, la anfetamina, la cocaína, los inhalantes, LSD, marihuana, PCP, medicamentos controlados. ¿Cuáles son algunas de las causas de por qué los adolescentes llegan a consumir ese tipo de sustancias? La primera es porque hay otras personas que ven que usan este tipo de sustancias. Por ejemplo, ven a sus padres y otros adultos consumiendo alcohol y fumando, y algunas veces abusando de otras sustancias. Además, con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de beber y fumar marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentran fácilmente disponibles, además de que ven a todos sus amigos disfrutándola. En sus mentes ven el uso de drogas como una parte normal de la experiencia de ser adolescente. También puede llegar a ser por medios de comunicación populares. El 47% de los adolescentes estuvieron de acuerdo en que las películas y los programas de televisión hacen que parezca que está bien usar drogas. Puede ser por escape y automedicación. Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo. Dependiendo de lo que usan, pueden sentirse felizmente inconscientes, maravillosamente felices o llenos de energía y confianza. Los años de la adolescencia son a menudo difíciles y pueden tener un costo emocional en los niños, a veces incluso llegando a causar depresión, así que cuando a los adolescentes se les da la oportunidad de tomar algo que los haga sentirse mejor, muchos no pueden resistir. También puede llegar a ser por aburrimiento. Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que tienen problemas manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes emociones, son los principales candidatos para el abuso de drogas. No solo el alcohol y la marihuana les dan algo que hacer, sino que esas sustancias ayudan a llenar el vacío interno que sienten. Es más, proporcionan un base común para interactuar con otros jóvenes similares, una manera de establecer vínculos instantáneos con un grupo de niños. También puede ser por la rebeldía. Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basadas en sus personalidades. El alcohol es la droga de elección para el adolescente que siente enojo porque lo libera para comportarse de manera agresiva. Puede ser por la gratificación instantánea. Las drogas y el alcohol funcionan rápidamente. Los efectos iniciales son muy buenos. Los adolescentes recurren a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo a corto plazo hacia la felicidad.
También la falta de confianza. Muchos adolescentes tímidos a quienes les faltan confianza indica que mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol, hacen cosas que de otra manera no se atreverían a hacer. Y por último, por mala información. Quizás la causa de abuso de sustancias que más se pueden evitar es la información correcta acerca de las drogas y el alcohol. Casi todos los adolescentes tienen amigos que dicen ser expertos en diversas sustancias recreativas y que les pueden asegurar que los riesgos son mínimos. Necesitamos educarnos y que los padres nos eduquen sobre el uso de drogas para que conozcamos los hechos reales acerca de los peligros del consumo de drogas. Ahora la deserción escolar. Por deserción escolar, abandono escolar o abandono escolar prematuro se entiende el alejamiento del sistema educativo formal antes de haber conseguido el título final correspondiente a la finalización de sus estudios. Este fenómeno puede darse tanto en la educación primaria como secundaria. ¿Por qué se llega a originar? La deserción escolar no tiene una causa sencilla ni única, sino que se debe a diversos factores, tanto condicionantes que facilitan o complican el estudio, como determinantes que impiden o permiten de plano el estudio. En ambos casos se trata generalmente de un conjunto de causas sociales, culturales y económicas que confluyen para que los estudiantes abandonen la escuela y se dediquen a otra cosa. La deserción no se da simplemente porque las personas no quieren estudiar, sino que es un fenómeno complejo que delata otras razones más profundas de la sociedad. Los factores de la deserción escolar son los elementos y condicionantes que lo desencadenan. Puede llegar a ser por factores socioeconómicos, como los bajos ingresos familiares y la falta de apoyo escolar, la necesidad de trabajo temprano para sustentar o la carencia total de incentivos escolares, que son los útiles, libros, institutos públicos, etc. También pueden ser por factores personales, aquellos de tipo emocional, motivacional, que responden a condiciones muy particulares del individuo. Pueden ser por factores psicológicos, como dificultades para el aprendizaje o tener alguna enfermedad como el autismo, etc. Por factores institucionales, faltas de oportunidades de estudio o desamparo institucionales, tales como la ausencia de cupos, la ausencia de becas, entre otros. Por factores familiares, es muy difícil continuar los estudios si se vive en el seno de una familia disfuncional, violenta, desarticulada, en la que tenga presencia el maltrato, la drogadicción o la muerte. Por factores sociales, existe la vulnerabilidad a situaciones delictivas, pertenencia a bandas criminales, drogadicción del alumno o algunos otros factores. ¿Cómo podemos evitar la deserción escolar? Primero que nada, debemos fomentar buenos ambientes educativos en los que el alumnado posea reales oportunidades de crecimiento y aprendizaje, recursos materiales, instalaciones dignas, profesores preparados para la enseñanza, un ambiente libre de bullying y otras socializaciones nocivas, entre otros. Ofrecer oportunidades de reinserción. Puede tratarse de planes de estudio tardío o nocturno, enseñanza para adultos, planes de fomento educativo, ofertas de becas o ayudas para el estudio, etc. Invertir en la educación pública es muy complicado, especialmente en países vías de desarrollo que una persona estudie si no tiene que comer. Para ello, el Estado puede invertir parte de su presupuesto en educación pública de calidad que ofrezca oportunidades gratuitas a quienes no las tienen. Promover programas internacionales de ayuda. Existen instituciones y patrocinios internacionales que combaten la deserción escolar y a los que se puede acceder si se tiene la información necesaria. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.